Y ahora sí. Bueno, inicio presentándome otra vez de manera breve. Mi nombre es Steven Arce Quispe, vengo trabajando en Senami y la presentación que voy a dar ahora son más que nada cosas que averigüé estando en una pasantía en Argentina. Y bueno, presentando la recopilación de información que hice. A manera de introducción, les voy a hablar lo que la Organización Mundial de la Salud estimó para el año 2019, que dijeron que más de 7 millones de personas iban a morir en el mundo debido a efectos de la contaminación atmosférica. Ahora, de este grupo de contaminantes atmosféricos, uno de los más perjudiciales para nuestra salud es el material particulado PM2.5. En la siguiente lámina se les va a explicar a qué se debe esta nomenclatura. Ahora, aquí les presento eh, unos recortes de material periodístico online, donde que nos dicen, la contaminación ambiental causa más muertes prematuras al año que el tabaco. Ahora, con muertes prematuras nos estamos refiriendo a muertes producidas antes de la edad promedio de mortalidad de un país determinado. Y también nos mencionan que la contaminación ambiental causa 800.000 muertes al año en Europa. Ahora, con estos enunciados podemos ver lo grave de la situación que está vinculada al PM2.5. En esta figura les represento cuáles son los países más contaminados según el reporte de calidad del aire en el mundo realizado en 2018. Vemos que los que puntean el ranking, por así decirlo, son países del Medio Oriente. Y por otro lado, Perú ocupa el lugar 21 de los países más contaminados. Y se van a dar cuenta en el transcurso de la presentación a qué se debe esta ubicación en el puesto 21, que es una ubicación muy alarmante. Y por otro lado, también mencionarles que los altos niveles de PM2.5 en el aire son perjudiciales para la salud, ya sea aumentando la tasa de mortalidad, según este autor, ahí lo pueden, si quieren detallar en este enunciado, pueden ir al autor y al año, y también ya sea aumentando las enfermedades respiratorias y aumentando el número de visitas de emergencia a hospitales. Ahora, una revisión ya de los conceptos, pues vamos a ver a qué se debe esta nomenclatura, ¿no?, de PM2.5. Básicamente es a las siglas en inglés de material particulado, y 2.5 reciben este número de 2.5 debido a que estamos considerando partículas con un tamaño menor a 2.5 micrones. Y ahora, para entender y para tener una mejor referencia de este tamaño, vamos a ir a esta figura. Imaginamos que esto sea un pelo humano, un cabello humano, le realizamos un corte. Entonces, realicemos una comparación entre el grosor de nuestro cabello y el tamaño de material particulado. En este caso, el material particulado 10 y el material particulado 2.5. Vamos a enfocarnos solo en este contaminante, el material particulado 2.5. Entonces, podemos ver que qué tamaño tan diminuto corresponde a este contaminante PM2.5. Y ahora, este tamaño tan diminuto es el responsable de que tenga una gran afectación en la salud humana. Debido a su tamaño, puede penetrar todo nuestro tracto respiratorio, llegar a nuestros pulmones, pasar al alveolo y posteriormente transportarse en nuestra sangre y llegar al cerebro. Te ocurre, aparte de problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. Ahora, para detallar más sobre este contaminante, principalmente lo encontramos en zonas urbanas debido a que está muy asociado a las actividades antropogénicas, actividades de la industria, de actividades relacionadas al parque automotor, y provienen de centrales térmicas, procesos industriales, como les mencioné, tráfico de vehículos y combustión de biomasa. Ahora, uno de los componentes principales del PM2.5 es este contaminante que actualmente está siendo estudiado, está siendo más estudiado, que es el black carbon. Y
Este contaminante, más adelante lo vamos a ver en más detalle, es un agente muy importante para ver temas de calentamiento global, debido a su característica de gran absorbente de energía. Ya bueno, ahora entonces para ya entrar más en las características del PM2.5, les voy a presentar las fuentes de emisión. Tenemos principalmente las fuentes fijas y también tenemos las fuentes móviles. Ahora, en cuanto a las fuentes fijas, como su mismo nombre dice, son fuentes de emisión inamovibles en el tiempo. Y ahora estas fuentes fijas se dividen en fuentes puntuales y fuentes de área, presentadas en esta tabla. Ahora, ¿cómo se diferencia estas fuentes puntuales y fuentes de área? Es que las fuentes puntuales están referidas a la industria en general, industria de producciones de grandes masas a nivel anual, a nivel mensual. Por ejemplo, en la parte sur de Lima tenemos a las refinerías, tenemos a las cementeras y bueno, son ejemplos por mencionar. Ahora, tenemos también a las fuentes de área. Las fuentes de área están referidas a negocios relativamente más pequeños, por ejemplo, una panadería, por ejemplo, una pollería, etc. Y si bien es cierto, en esta tabla no tenemos un inventario de emisiones para el PM2.5, pero podemos asociarlo al comportamiento del PM10 y del PTS, que significa partículas totales en suspensión. Entonces podemos ver que entre las fuentes puntuales y las fuentes de área, el agente que realiza un mayor aporte a este contaminante son las fuentes puntuales, es decir, la industria en general. Y ahora acá se lo presenta en manera gráfica. Podemos ver las barras celestes que representan las fuentes puntuales y las barras gris que representan a las fuentes de área. Podemos ver que en la gran mayoría de contaminantes, quien aporta más son las fuentes puntuales, la industria, ¿no? Bueno, hay excepciones aquí que lo podrían preguntar más adelante. Entonces, también algo importante que resaltar aquí en las fuentes fijas, exactamente no es una fuente propiamente dicha fija, pero sí es algo que amerita resaltar, que corresponde a este gráfico. En las zonas rurales, la contaminación dentro de las viviendas es producida principalmente por la mala combustión que corresponde a las cocinas tradicionales, ¿no? Acá les presento un gráfico que representa las cocinas tradicionales. Y ahora, este aporte de contaminación de las cocinas tradicionales afecta principalmente a niños, a mujeres embarazadas y ancianos. Entonces, debido a esto, se hizo un estudio en el 2011 donde compararon la emisión de contaminantes de una estufa tradicional, una estufa normal, representada por la línea gris, y una estufa mejorada, una estufa con mayor eficiencia, que está representada por la línea negra. Entonces podemos ver que existe una gran diferencia al mejorar las estufas en cuanto a la concentración de PM2.5. Entonces es algo que amerita implementación de políticas para poder atender a estos sectores de la población en el Perú, exactamente el sector rural, ¿no? Que no tienen mucha asistencia del Estado, donde que acá podemos ver que efectivamente usando sus cocinas tradicionales, incluso he visto que familiares en la sierra utilizan, están siendo expuestos a daños a su salud. Bueno, entonces les había comentado sobre las fuentes puntuales y fuentes de área. Entonces aquí realicé un mapeo en las zonas de Lima, Lima Norte, Centro, Este, Sur y Callao, donde que represento fuente puntual y fuente de área. Podemos ver que el sector de Lima, que tiene mayor cantidad de fuentes de área, es decir, mayor cantidad del principal aportante de PM2.5 en cuanto a fuentes fijas, está presente en ATE, en Lima Este, mejor dicho. Lima Este presenta la mayor cantidad de fuentes puntuales en Lima. Entonces, lo que se esperaría es que la mayor concentración de PM2.5 a nivel espacial y a nivel temporal se dé en los distritos correspondientes a Lima Este.
Eso vamos a ver si es cierto o no es cierto en el transcurso de la presentación. Ahora, entonces, ya terminamos con las fuentes fijas, vamos a entrar a las fuentes móviles. Las fuentes móviles, como su mismo nombre lo dice, sí son, no reciben una característica de inamovibles, ¿no? Y tenemos a los distintos componentes del parque automotor de Lima Metropolitana o en general de una localidad. En esta tabla tampoco tenemos al PM2.5, pero el PTS nos puede dar una idea de el porcentaje de emisiones de material particulado. Entonces podemos identificar aquí que los camiones, buses y remolcaderos tienen un mayor porcentaje de emisión de PTS, y esto también puede estar asociado a PM2.5. Entonces, para respaldar esta información, se presentó este gráfico, ¿no? En este gráfico podemos ver que es un gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana ubicada en Colombia, donde nos muestran el porcentaje de emisión de PM2.5 de distintas fuentes móviles. Entonces acá apreciamos que los principales agentes de emisión en cuanto a las fuentes móviles son los volquetes, los camiones y en menor medida las motos. Ahora también se hizo un estudio en el 2017 para plantear escenarios posteriores, escenarios futuros, usando tecnologías distintas, usando tecnologías mejores y tecnologías mejores implementadas. Aquí se presenta la concentración de material particulado para el 2017 y el contaminante que les mencioné al inicio, que es el black carbon, que es uno de los principales componentes del PM2.5, que tenemos en esta barra de color azul más claro. Entonces, para el 2025 se le aplica un escenario tecnológico de siglas BAU, que viene de Business as Usual y Sud Free, que le corresponde a este escenario tecnológico. Ahora, qué nos da a entender este escenario tecnológico Business as Usual? Es que se va a introducir la tecnología Euro 6, es decir, un 12% de la flota de transporte o un estimado de más del 10% va a cambiar su combustible de diésel a GNV, porque en las fuentes móviles el principal aportante o el principal responsable de las emisiones de PM2.5 es el diésel. Y también este escenario tecnológico abarca temas sobre cambio en la edad máxima de los vehículos. Es decir, que vehículos ya de mayor antigüedad se desplacen del parque automotor. Ahora, este gráfico nos representa el combustible utilizado por la flota de fuentes móviles en Lima Metropolitana. Podemos ver que más del 80% de las fuentes móviles utiliza diésel. Ahora, aquí podemos encontrar la razón de por qué en Lima el principal aportante de PM2.5 son las fuentes móviles, es decir, el parque automotor de Lima Metropolitana y Callao. Ahora tenemos los impactos que genera este PM2.5 en la salud y en los ecosistemas. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, nos dice que los impactos negativos abarcan muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca pulmonar, ataques cardíacos no fatales, que a la larga pueden verse fatales, latido del corazón irregular, entre otros. Y en cuanto a los impactos en los ecosistemas, que esto le puede interesar más a las personas que se dedican a la biología o afines, que provoca que los lagos y arroyos se vuelvan más ácidos, cambio en el balance nutricional de las aguas costeras de las grandes cuencas fluviales, etc., entre otras. Ahora, ya se detalló algunos conceptos del PM2.5, vamos a hablar sobre las medidas de control que se realizan en el mundo y para luego aterrizar en el Perú. Las medidas de control que se realizan en el mundo o en distintas localidades del mundo están supeditadas a los estándares de calidad ambiental. Y esos estándares de calidad ambiental lo establece la OMS a nivel mundial. Supuestamente debería cumplirse a nivel mundial, pero cada país maneja un ECA distinto. Y bueno, aquí también tenemos a la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental que les comenté hace un momento. Podemos ver que el ECA para 24 horas es 25 y anualmente es 10.
Ahora, el ECA de 24 horas coincide, la OMS coincide con la EPA, pero el ECA anual vemos que la EPA tiene un valor menor, entonces supuestamente es más estricto en cuanto a las políticas de mitigación de contaminantes. Ahora, para ver los valores del Perú, vemos, comparando la OMS y la EPA, en cuanto al ECA de 24 horas, tenemos 25, 25, sin embargo, para el Perú es 50. Ahora, en la lámina posterior vamos a ver cuál es el cambio temporal del ECA desde 2008, de 2001, perdón. Vamos a ver cómo ha cambiado el ECA en el tiempo. Entonces, aquí también es importante detallar que hay un índice de calidad del aire, ¿no? Un índice que, según los valores de este índice, vamos a tener una idea de cuán perjudicial puede ser el ambiente para nuestra salud. Tenemos condiciones buenas, moderada, mala, o en otra categoría ya un poco más especial. ¿Y cómo se calcula este índice? Aquí tenemos la ecuación. Tenemos la concentración del contaminante por 100 entre el ECA. En este caso, el ECA lo vamos a cambiar acá por 50, ¿no? En caso de que querramos utilizar querramos calcular el INCA, el índice de calidad del aire, para PM2.5. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a ver cuáles son las recomendaciones si tenemos condiciones malas de PM2.5. Es que mantenerse atento a los informes de calidad del aire, evitar realizar ejercicio y actividades al aire libre. Bien, entonces este gráfico es para mostrarles el cambio temporal del ECA para el Perú. Vemos que para el 2001 al 2008, el ECA tenía un valor de 65 microgramos por metro cúbico. Luego, en 2008, con el Decreto Supremo de 2008, si no estoy equivocado, pasó a tener un valor de 50 microgramos por metro cúbico, de 2009 al 2013, para luego en 2014 seguir bajando del valor a 25 microgramos por metro cúbico. Pero, sin embargo, actualmente tenemos un ECA para 24 horas de 50 microgramos por metro cúbico. Es decir, en 2014 disminuyó para luego volver a ascender. Bien, ahora ya que terminamos de hablar sobre las medidas de control, vamos a hablar un poco de la composición química del PM2.5. Entonces, se realizó un monitoreo entre julio y septiembre de 2016, perdón, mediante espectrometría atómica por los autores Pax y Llanos, que son docentes del Departamento Ambiental de nuestra universidad, donde determinaron que los componentes químicos de los distintos puntos de medición que tenemos aquí, P1, P2, P3, P4, P5, les corresponden estos metales, estos componentes, estos elementos. Entonces, podemos ver que de toda la composición química, la mayor predominancia está en el sodio, silicio, calcio y potasio. Y es más, de todos los puntos de monitoreo, el punto 1 está ubicado en el laboratorio ambiental, el punto 5 está ubicado en el OVH, y bueno, estos son otros puntos. Entonces vamos a ver que en el punto 1 tenemos un mayor valor de sodio, 2.342, y en el OVH tenemos un menor valor. Ahora, esto podemos asociarlo a que en el OVH no tenemos actividades antropogénicas. No hay tanta fluidez de automóviles, etc. En cambio, en el laboratorio ambiental sí tenemos una vía donde transitan grandes cantidades de vehículos, ¿no? Que la avenida La Molina. Entonces, el autor lo que menciona es que esta predominancia de sodio se debe principalmente a la remoción de partículas del suelo, partículas de los campos agrícolas, y coincide, ¿no?, con la gran extensión de campos agrícolas que tenemos en nuestra hermosa agraria. Ya bueno, entonces tenemos aquí la composición química, pero este es un estudio que se realizó en Huancayo por el ingeniero Luis Suárez, que de repente algunos lo deben conocer, que realizó el estudio en el año 2017. Entonces, este estudio nos muestra que la principal composición del PM2.5 corresponde a los no metales, 4%, a los iones, que están los nitratos y sulfatos, que corresponden a un 11%,
y a las especies carbonáceas. Tenemos al carbono elemental 20% y al carbono orgánico 24%. De la composición química más detallada, tenemos una mayor predominancia de azufre, silicio, calcio y potasio. Ahora, este autor nos dice que el responsable del mayor aporte de azufre en la composición de PM2.5 se debe principalmente al parque automotor del centro de Callao. Como sabemos, hay combustibles que contienen azufre, contienen plomo. Entonces, estos son los principales agentes que han condicionado los altos valores de PM2.5 en el Callao. Ahora, en cuanto al monitoreo, aquí tenemos un estudio del mismo autor, este estudio químico, Paxi en 2015. Realiza una variación temporal y espacial del PM2.5 en distintas partes de Lima, ¿no? Desde el año 2001 hasta el año 2014. Entonces, podemos apreciar que en el 2006 hay un pico máximo de la concentración de PM2.5. Lo que menciona el autor es que las políticas ambientales establecidas de 2001 a 2006 no tenían un carácter estricto, es decir, eran más permisibles. Pero a partir de las medidas que se tomó en el año 2016 para adelante, las concentraciones de PM2.5 fueron menguando con el tiempo. Y eso lo podemos ver en la tendencia graficada por esta manera de flecha, que representa la tendencia de disminución leve, ¿no? en la concentración de PM2.5 en el tiempo. Ahora, a partir de esta información, el autor realiza un promedio estacional, es decir, un promedio de estación verano, otoño, invierno y primavera, y lo presentamos en, esta figura 2, donde podemos resaltar que la mayor concentración de PM2.5 la encontramos en el otoño. Ahora, esto tiene una explicación. Hay dos condiciones principales: las condiciones meteorológicas que aumentan el PM2.5 y las condiciones que disminuyen el PM2.5. Ahora, para otoño, estas dos condiciones se ven, por así decirlo, neutralizadas. Entonces es donde que se generan los valores más altos. Acá lo digo de manera general porque tendríamos que entrar en detalle en el viento, temperatura, inversión térmica, la capa de mezcla, etc. Pero más adelante vamos a entrar un poco más en detalles. Podemos ver también que el Estándar Nacional de Calidad del Aire, que es lo mismo que el ECA, es excedido por casi todas las estaciones donde se realiza el monitoreo. Entonces, acá podemos ver el porqué de Perú, de por qué Perú está en unos rankings de contaminación altos. Ustedes están en un ranking 21, es un ranking alarmante para nuestra salud. Y acá tenemos la explicación, ¿no? Porque los valores de PM2.5 exceden el estándar de calidad. Ahora acá les presento una variación horaria de estaciones en Lima Norte, en Lima Centro y Sur, y estaciones del Este. Vamos a ver en qué periodo del día se presentan los mayores valores de PM2.5. Para las estaciones del norte, tenemos una predominancia de PM2.5 desde las 8 a las 11 de la mañana. De la misma manera para Lima Centro y Sur, de las 8 a las 11 de la mañana. Y para Lima Este, de la misma manera. Esta información es de una tesis de un estudiante de la agraria. Aquí tenemos la fuente, Espinosa 2018. Entonces, este pico máximo podemos asociarlo con que a estas horas tempranas del día, la gran mayoría de personas está saliendo de sus hogares a cumplir sus labores. Entonces, se genera el tráfico vehicular, hay mayor fluidez de vehículos, etcétera. Y como sabemos que el principal agente que aporta PM2.5 son las fuentes móviles, es decir, el parque automotor, entonces se respalda esta información, ¿no? Se explica este pico, por qué se presenta a estas horas del día. Y también vamos a identificar que de todas las estaciones que tenemos aquí, tanto Lima Norte, Centro, Sur y Este,
La única estación que sobrepasa el estándar de calidad del aire de 24 horas, que corresponde a 50 microgramos por metro cúbico, es la estación ubicada en ATE. Está representada por esta línea gris. Acá no tenemos una superación. El ECA de 24 horas está representado por esta línea discontinua verde. Aquí también. Ninguna estación sobrepasa este ECA. Pero la única que sobrepasa aquí es ATE. Entonces, respaldamos la información que se mencionó hace un momento aquí. Aquí. El sector este de Lima tiene mayor cantidad de fuentes puntuales. Entonces, aquí mencionamos que se esperaría que en algún distrito de este sector de Lima se presenten mayores valores de PM2.5. Y efectivamente es así. Podemos verlo aquí, que la estación AT es la que presenta mayores valores de PM2.5. Entonces, la calidad de aire de las personas que viven en AT no es tan buena que digamos. Ahora, esta es ya una variación horario promedio de todas las estaciones que corresponden al centro, todas las estaciones al norte y así hasta las estaciones del sur. Podemos ver que el estándar de calidad del aire de la OMS y el estándar de calidad de aire del Perú. Haciendo un promedio, ya la curva se suaviza y ninguna de la variación de PM2.5 sobrepasa este límite de 50 que corresponde al ECA. Pero viendo el promedio, también representamos este comportamiento del PM2.5 en la etapa diurna, ¿no? Que muestra los picos más altos de 8 a 11 de la mañana, en un periodo inicial del día. Y ahora, en cuanto a la variación mensual de PM2.5, tenemos distintas estaciones. Esta franja representa al ECA de la OMS, esta franja representa a la ECA del Perú. Podemos ver que la mayoría de las estaciones están excediendo el ECA del Perú. Es decir, en la mayoría de estaciones se presenta una mala calidad del aire. Y también podemos rescatar información de este gráfico que en este periodo del año es donde se presentan los valores más altos de PM2.5. Es un periodo que le corresponde al otoño. Y esto respalda la investigación que realizó Paxi en este gráfico que les mostré, ¿no? Los valores más altos en el otoño. Ahora, aquí también podemos apreciar que la estación AT es la que presenta los mayores valores en el tiempo. Ahora, para seguir avanzando, les presento la variación estacional y espacial. Aquí podemos ver más claramente cuál es el comportamiento en el año de la concentración del PM2.5. Vemos que en otoño se presentan mayores valores tanto en Lima Norte, Centro y Sur. Lima Este no. Pero en promedio, el otoño presenta mayores concentraciones de PM2.5 durante la etapa anual en Lima, por lo menos. Ahora ya yendo a un análisis más amplio, estos son valores de monitoreo a nivel nacional, de la fuente MINAM de 2013 a 2014. Esta figura nos representa el porcentaje de emisiones de fuentes fijas y de fuentes móviles para distintas partes del Perú. Fuentes fijas representadas por la franja azul y fuentes móviles por la franja anaranjada. Vemos que en el caso de Lima, esta parte, existe un mayor predominio de aporte de PM2.5 por las fuentes móviles. Y eso comprueba lo que se mencionó hace un momento. Por ejemplo, vamos a ver en Cusco. Cusco lo tenemos aquí. Tenemos que casi el 90% de las emisiones es producido por las fuentes móviles. Y de otra manera, aquí, por ejemplo, en Arequipa, las fuentes fijas, es decir, la industria, posiblemente la industria minera o otro tipo de industria es la que aporta de contaminantes en Arequipa. Ahora, esta figura les presento con la intención de que visualicen qué departamentos o qué localidades del Perú presentan condiciones malas de contaminación. Podemos ver que estas son concentraciones de PM2.5, esto representa al estándar de calidad del aire, y los departamentos de Cusco, Moquegua, Puno, Tacna y Cajamarca sobrepasa el estándar de calidad.
sobrepasa el valor que nunca se debería exceder. Entonces, podemos darnos cuenta que Lima no es el único foco de contaminación ambiental que tenemos en el Perú, ya para hablar de una manera más descentralizada. También se debería atender a estos departamentos, 5 departamentos que están viviendo en una condición mala. Bueno, este gráfico también representa lo mismo que acabo de mencionar. Ahora, a manera de adicionarles una información, estas localidades corresponden a las zonas prioritarias de atención establecidas por el MINAM, si más no recuerdo. Ahora ya para ver el objetivo de esta presentación, que es la afectación de la meteorología en la concentración de PM2.5, vamos a empezar por la temperatura diurna. Vamos a ver cómo es que se relaciona la temperatura ambiental con la concentración de PM2.5. Vamos a ignorar estas franjas azules para solo centrarnos en las franjas de color verde, que corresponden al PM2.5. Y esta línea amarilla corresponde al comportamiento diurno de la temperatura. Entonces, podemos apreciar que en estas tres zonas de Lima presentadas, los valores más altos de temperatura están asociados con valores más bajos de PM2.5. Y de la misma manera, los valores más bajos de temperatura, es decir, las horas más frías, están asociadas con valores ligeramente más altos de PM2.5, tanto en Lima Norte, Lima Este y Lima Centro. Entonces acá ya podemos tener una sospecha de cuál es la relación de la temperatura ambiental con la concentración de PM2.5, ¿no? Podemos ver que tiene una relación inversa. Ahora, de la misma manera, vamos a analizar para la velocidad del viento en Lima. Tenemos que vientos más fuertes, tanto en Lima Norte, Este y Centro, están asociados con valores menores de PM2.5. Ahora, esto tiene una explicación lógica, ¿no? Porque mayores vientos implica una mejor ventilación del ambiente, es decir, una mejor remoción, una mejor dispersión de los contaminantes hacia otras latitudes. Y de la misma manera, vientos más flojos o vientos más débiles están asociados con valores más altos de PM2.5. Este comportamiento lo encontramos en varios contaminantes, no solo en el PM2.5. Ahora ya para entrar a la parte más interesante de la presentación, es el PM2.5 en el mundo. Vamos a empezar con un país cercano, vamos a empezar con Chile. Esta es una investigación que se hizo en el año 2014, que es la influencia de la inversión térmica de superficie y de subsidencia en la concentración de PM2.5 y black carbon. Ahora, de repente hay oyentes que no han escuchado muy bien el concepto de inversión térmica, entonces lo menciono. La inversión térmica se está refiriendo al comportamiento anormal de la temperatura, al comportamiento de que la temperatura no disminuye con la altura, sino la temperatura aumenta con la altura. Ahora, estas condiciones atmosféricas condicionan un escenario donde que los vientos no pueden seguir su circulación normal, no pueden seguir hacia niveles más altos, porque tienen esta zona donde la temperatura es más alta, que por cuestiones de densidad funciona como una tapa en la atmósfera y no deja que los contaminantes se dispersen como deberían dispersarse. Entonces, confina contaminantes en los niveles más bajos, en los contaminantes que están por debajo de la inversión térmica. Ahora, esta información la podemos respaldar en estos gráficos. Aquí tenemos promedios de los valores de concentración de PM2.5 en días con no inversión, representados por la gráfica gris, y en días con inversión, representados por la gráfica, por la línea negra. Entonces aquí podemos ver que el PM2.5 fue 35% más alto durante los días con inversión térmica. Entonces comprobamos la premisa de que los días que presentan inversión térmica van a tener mayores valores de concentración de PM2.5. Y es más, me atrevería a decir que no solo de PM2.5, sino de otros contaminantes más. Ahora, acá estamos hablando de una inversión térmica general, pero el estudio
discretiza dos tipos de inversión térmica. Tenemos la inversión térmica de superficie y de subsidencia. Podemos ver aquí en el gráfico gris, tenemos los días con inversión, los días sin inversión térmica. Los gráficos con cuadrados blancos, tenemos los días con inversión térmica solo de superficie. Y gráfico negro, tenemos días con inversión térmica de subsidencia y de superficie. Entonces podemos notar que un escenario con una inversión térmica de superficie y de subsidencia implica valores más altos de concentración de PM2.5, ¿no? Como se aprecia en este gráfico. Ahora también nos presentan cuál es la asociación del PM2.5 con algunas variables meteorológicas, como es la velocidad del viento, en esta figura 25, y la temperatura. Podemos analizar este gráfico. Tenemos valores más bajos de velocidad del viento, están asociados con valores más altos de PM2.5. Es la información que se mencionó hace un momento para el escenario de Perú. Entonces, podemos ver que el comportamiento del PM2.5 con el viento se comporta de tal manera no solo en Perú, sino en otras localidades más que ya vamos a ver en el transcurso de la presentación. De la misma manera, valores más bajos de temperatura están asociados con valores más altos de PM2.5. Ahora, esto tiene una explicación, porque en un ambiente mucho más frío, las personas tienden a usar más calefacción. Entonces, esta calefacción, si bien es cierto, no es un aportante tan representativo, pero sí repercute de cierta manera. Ahora pasamos a Italia. Ahora para Italia, se hizo una caracterización del PM10 y PM2.5 en material particulado en un ambiente en Milán, en Italia, en el año 2001. Entonces, ellos realizan una comparación de dos escenarios, el invierno y el verano. Entonces, aquí tenemos las concentraciones promedio y algunos estadísticos más para el PM2.5 en el invierno y el PM2.5 en el verano. Podemos ver que la media aritmética para el PM2.5 corresponde a un valor más alto de contaminantes. Entonces se establece la premisa de que en invierno vamos a tener más concentraciones de PM2.5. Entonces aquí también podemos ver su asociación con el viento. Vamos a centrarnos solo en este cuadro rojo que corresponde al PM2.5. Tenemos el escenario de invierno, tenemos el escenario de verano. Vemos que el escenario de invierno tiene valores más altos que en verano, pero adicionalmente vamos a ver el comportamiento con el viento. Tenemos valores más altos, es decir, 83, para escenarios con viento menor a 2 metros por segundo, y valores más bajos para condiciones de viento mayores a 2 metros por segundo. Es decir, condiciones de vientos relativamente más fuertes van a propiciar, van a condicionar valores más bajos de PM2.5. Entonces ya tenemos que el viento y la temperatura se asocian de manera inversa con el PM2.5. Ahora también ellos hacen una caracterización química, ¿no? Hacen una caracterización química del PM2.5. Entonces, esta es para la fracción fina de material particulado, es decir, el PM2.5, que tiene un mayor porcentaje de elementos antropogénicos, con un impacto ambiental y un impacto a la salud. Entonces, en estos elementos antropogénicos que ellos identifican, como vemos acá gráficamente, el azufre tiene una mayor composición. Entonces, esto también respalda la información de que el PM2.5 tiene como agente al parque automotor, tiene como mayor agente más responsable de aporte al parque automotor. Bueno, seguimos. Este es un estudio que se hizo en la India, que es la caracterización química y distribución de fuentes para material particulado en una zona urbana de Navi Mumbai, en la India. Ahora, aquí vamos a volver a respaldar la información que se tiene sobre invierno y verano. Tenemos la India, es el hemisferio norte, entonces su verano le corresponde a nuestro invierno. Es decir, en los meses de julio, junio, agosto, ellos tienen verano.
Y podemos verlo aquí. Para la época de verano, ellos en la comportamiento temporal tienen menores valores de PM2.5. Y bueno, el resto del año mayores valores. Solo centrándonos en la gráfica de color gris, porque el otro es PM10, no nos interesa por el momento. Ahora, la composición química nos indica que nos centramos aquí, esta tabla, nos centramos en la parte roja, que solo le corresponde al PM2.5. De todos los componentes químicos del PM2.5, el que tiene un mayor predominio es el azufre. Nuevamente, en la India refleja el mismo comportamiento que presentamos en Italia. Entonces, ahora para saber cuál de las fuentes de emisión tiene un mayor aporte al azufre en cuanto a la composición química del PM2.5, se hace un análisis de componentes principales que tenemos aquí. Esta tabla corresponde a los resultados. Tenemos distintos factores: el suelo, el mar, la combustión, industria y fuentes de selenio. Entonces, vamos a analizar dos elementos del PM2.5. Vamos a analizar el sodio. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis en esta tabla? Por ejemplo, el factor que tiene un mayor valor nos va a indicar que este factor es el principal responsable del contenido de sodio. Por ejemplo, de todos estos factores, el que tiene mayor valor es el mar. Entonces, el responsable de que el PM2.5 tenga sodio es el aporte del mar, es decir, de vientos que vienen del mar. Y esto tiene una asociación, de repente algunos entiendan, con el monzón que ocurre en la India, ¿no? El monzón asiático. Ahora vamos a analizar el principal componente del PM2.5, que es el azufre. Tenemos que el principal componente, la principal fuente que emite azufre en el PM2.5 es la combustión. Y nuevamente respaldamos la información de que el parque automotor es el principal aportante de contaminantes, ya que el azufre está dentro de la composición química de los combustibles. Entonces, ahora seguimos con otro estudio, un estudio ya en Estados Unidos, donde se hizo la correlación entre material particulado, PM2.5 y variables meteorológicas. Aquí les presento un gráfico donde muestra la variación espacial del PM2.5. Podemos ver que en la parte este de Estados Unidos y en la parte más oeste se presentan los mayores valores, ¿no? Y también se muestra la composición, la distribución espacial de los 5 principales componentes del PM2.5, que son los sulfatos, nitratos, el amonio, si no me equivoco, el carbono orgánico y el carbono elemental. Entonces, acá podemos darnos cuenta de algo, que si bien es cierto, estos son 5 principales componentes del PM2.5, pero no tienen un mismo comportamiento espacial. Es decir, que este componente de nitrato, por ejemplo, tiene un mayor valor en esta parte de Estados Unidos. Sin embargo, los sulfatos tienen un mayor valor en esta parte de Estados Unidos. Entonces podemos darnos cuenta que la composición del PM2.5 va a depender de cuáles son las fuentes de emisión de esa localidad. Y también tenemos otro gráfico que ya esto representa la correlación que existe entre el PM2.5 y las variables meteorológicas. Vamos a darnos cuenta aquí que existe una correlación fuerte con la temperatura en esta parte de los Estados Unidos y en esta parte de los Estados Unidos. Acá tenemos la variación. Y entonces aquí también presentamos la asociación que tiene con la humedad relativa. Acá no hay una relación tan exacta, por así decirlo, porque acá tenemos relaciones negativas y acá tenemos relaciones positivas. En cambio, acá en la temperatura podemos ver que tiene un solo tipo de relación con el PM2.5. Acá, la precipitación, este gráfico nos representa que
las lluvias se asocian negativamente con el PM2.5. Y bueno, acá también tenemos el viento, se asocia de manera negativa con el viento. Acá tenemos, bueno, estos son nubes, cobertura de nubes. Ya bien, acá también de manera adicional mencionarles que las correlaciones de variables meteorológicas con el PM2.5. Ahora, acá las variables meteorológicas se correlacionan de cierta forma dependiendo la composición del PM2.5. Por ejemplo, la temperatura se asocia positivamente con los sulfatos, con el carbono orgánico y en el carbono elemental. Y se asocia positiva y negativamente con el nitrato, como podemos ver acá. Acá tenemos una distribución irregular de los nitratos, ¿no? Acá tenemos valores más altos y en casi todo Estados Unidos valores más bajos. La humedad relativa, de la misma manera, tiene una asociación positiva y negativa dependiendo de cuál es el componente del PM2.5. Y bueno, acá tenemos un gráfico que representa el número de días con estancamiento atmosférico. Ahora, con estancamiento atmosférico, ¿a qué se refiere esta investigación? Básicamente a inversión térmica. Tenemos que en estas partes de Estados Unidos vamos a tener más días con inversión térmica. Y en el resto de Estados Unidos no hay tanta ocurrencia de la inversión térmica. Y bueno, a ver, seguimos. Este es otro estudio que se realizó en la parte occidental de Estados Unidos. Tenemos que las concentraciones durante el invierno de PM2.5 que persisten en piscinas de aire frío, eso mencionan. Esto también básicamente es inversión térmica. Y realizan una asociación con la concentración de PM2.5 con el déficit de calor. Ahora, este déficit de calor lo calculan con distintos puntos de medición en distintas altitudes. Entonces, esto es una medida indirecta de la inversión térmica. Podemos ver que tienen una relación fuerte, ¿no? Una relación fuerte entre el PM2.5 y el déficit de calor. Y acá también podemos ver otra información, que es la variación altitudinal de la concentración de PM2.5 para distintos días de medición. Podemos ver que, por ejemplo, para esta fecha, este gráfico con cuadrados blancos, tenemos una concentración de PM2.5 aproximadamente a 1300 metros sobre el nivel del mar. Y a medida que vamos ascendiendo, los valores de PM2.5 van a ir disminuyendo. Y esto se visualiza en distintos días de medición. Aquí también, bueno, hay excepciones, ¿no? que amerita un estudio más específico para ese día. ¿Qué habrá ocurrido? Entonces, algo también que podemos resaltar es que mayores valores de PM2.5 registrados en episodios de piscina de aire frío prolongados. Es decir, que los mayores valores de PM2.5 han sido registrados en escenarios de inversión térmica prolongada. Ahora vamos a un estudio de España. Tenemos la distribución de fuentes de PM2.5 y PM10 en el área metropolitana de Barcelona, en Cataluña. Ahora, acá podemos ver, este es un estudio que se realizó del 1999 al 2000, y acá podemos identificar el comportamiento horario del PM2.5, tanto en verano, otoño, invierno y primavera. Es el mismo comportamiento que vimos en Chile, que vimos para Perú, para Lima, que a tempranas horas de la mañana se presenta el pico de PM2.5. Es un comportamiento que se va a mantener en las investigaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, acá también vemos las concentraciones máximas, mínimas y medias de los componentes del PM2.5. Como se habrán dado cuenta, en las investigaciones de los países anteriores que hemos revisado, no coinciden la composición química. Entonces, aquí hay que resaltar que la composición química del PM2.5 depende de la actividad antropogénica de aquella localidad.
Bien, algo a resumen, les presento esto, que el PM2.5 en cuanto a especies marinas, es decir, carbonatos, sales marinas, tiene un menos del 1% en su composición. Material cortical, es decir, material de la corteza terrestre producido por la resuspensión por efecto del viento o por otro efecto local, aproximadamente corresponde al 8% de la concentración de PM2.5. No, perdón, de la composición química de PM2.5. Y aquí el aporte de las actividades antropogénicas corresponde a un 73% de la composición del PM2.5. Entonces ya nos damos cuenta que quién es el responsable, ¿no? Del gran contenido de PM2.5 en distintas ciudades del mundo. El ser humano, para variar. Entonces acá tenemos Canadá, un estudio que se hizo para ver el efecto de la inversión térmica en niveles bajos de, bueno, esto es de dióxido de nitrógeno y material particulado 2.5. Vamos a solo enfocarnos al PM2.5. Y usaron este método de las ondas infrarrojas atmosféricas para sacar los perfiles de temperatura. Entonces aquí tenemos dos escenarios. Tenemos la variación semanal y la variación mensual para escenarios con inversiones diurnas, inversiones térmicas diurnas producidas al mediodía aproximadamente. Y aquí tenemos el mismo escenario, pero para inversiones de temperatura nocturnas, ocurridas, acá podemos ver la hora de ocurrencia, a las 2, ya que tenemos las 2 de la tarde, 2 de la madrugada. Podemos ver que para escenarios con inversiones térmicas diurnas, los episodios con inversión térmica van a tener valores más bajos, valores que son 14% menor a los valores con días sin inversión térmica. Entonces, aquí tenemos una paradoja. La premisa que se tenía de tener mayores valores de PM2.5 en escenarios con inversión térmica, aquí no se cumple. Es decir, no se cumple esta premisa para escenarios con inversión térmica en el día, pero sí se cumple para inversiones térmicas nocturnas. Entonces, ahí estos resultados nos pueden hacer dudar entre la dinámica que hay en torno al PM2.5 y la inversión térmica, ¿no? De la misma manera, vamos a ver aquí en el comportamiento mensual, la línea azul corresponde a valores de PM2.5 para días normales. Y los valores y las líneas rojas corresponde a PM2.5 con inversión térmica. Lo correcto o lo que se espera es que esta recta roja esté por encima de la recta azul, para que se compruebe el comportamiento que se conoce en distintas localidades del mundo. Pero en Canadá demostraron que las inversiones térmicas en el periodo diurno no sigue este comportamiento que se suponía que era el comportamiento normal en todas las localidades. Pero sí se cumple en las inversiones nocturnas, ¿no? Estos días o concentración de PM2.5 para días con inversión y estos para días normales. Acá sí se cumple, que los días con inversión presentan mayores valores de contaminantes. Y también acá en el comportamiento mensual. Ahora, para ver la asociación del viento con el PM2.5 en Canadá, vamos a ver esta figura. Aquí tenemos inversiones térmicas diurnas en esta parte de la figura y abajo tenemos inversiones térmicas nocturnas. Vamos a analizar primero las inversiones térmicas diurnas. Este es un día normal y este es un día con inversión. Aquí también, día normal, día con inversión. Este día normal presenta ciertos valores de PM2.5, ¿no? Vemos que la coloración roja corresponde a 30 a 51 microgramos por metro cúbico. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un escenario con inversión térmica? Estos valores altos de PM2.5 que corresponden a la coloración roja se ven disminuidos en esta parte con inversión.
Entonces, se comprueba el mismo comportamiento que discutimos aquí, que la inversión térmica en el periodo diurno no precisamente corresponde a más altos valores de PM2.5, es más, corresponde a valores más bajos de PM2.5, como podemos apreciar aquí, ¿no? Esta coloración roja desaparece en esta parte, es decir, hay una disminución de PM2.5. En cambio, en las inversiones térmicas nocturnas, tenemos aquí que en el día normal hay poca coloración roja, es decir, hay pocos valores entre 30 y 48 microgramos por metro cúbico. Pero días con inversión térmica, los valores ya aumentan. Tenemos acá mayor presencia de colores rojos, que corresponden a valores más altos de PM2.5. Y también, ya para concluir, vemos que el PM2.5 en Canadá está asociado con vientos del suroeste. Vientos del suroeste según esta rosa de viento. Bueno, aquí ya hay una excepción. Ahora nos vamos a la India, a Asia, perdón, Asia. Bueno, ahí lo puse India porque lo pasé por alto de repente. Entonces acá tenemos un estudio de PM2.5, la evolución temporal en Guwahati, en el valle del río Brahmaputra, que queda al norte del valle, de la bahía de Bengala, si no me equivoco. Bueno, entonces ellos realizan un estudio del 2013 y 2014 donde analizan la dependencia meteorológica en torno al PM2.5. Entonces presentamos esta figura que representa rosas de viento en primavera, otoño, verano e invierno. Entonces vamos a ver que estos valores de color rojizo corresponden a concentraciones más altas de PM2.5 y los identificamos en esta zona del gráfico. Y esto corresponde a valores más bajos del viento. Entonces, acá soltamos la premisa que ya discutimos hace un momento. Vientos más flojos, vientos más débiles relativamente, van a asociarse con concentraciones más altas de PM2.5. Aquí también, vientos débiles asociados a PM2.5. Bueno, aquí relativamente no son tan débiles, pero el comportamiento en promedio es ese, que vientos débiles asociado a PM2.5 más alto. Y acá tenemos la variación promedio horaria para cada estación del año en Guwahati. Vamos a enfocarnos solo en la línea negra, para invierno, primavera, verano y otoño. Entonces, en la mayoría de las estaciones del año tenemos el pico máximo a estas horas del día, ¿no? Como les había mencionado unas láminas más antes, que este comportamiento, este pico, se mantiene en varios países. Y bueno, aquí también para mencionarle, la lluvia, la velocidad del viento y la temperatura de la superficie, traducido a inversión térmica, son factores importantes que controlan la evolución de PM2.5 sobre Guwahati, que está en el valle del río Brahmaputra. Entonces, ahora seguimos con una investigación que se realizó en Alaska para ver las condiciones meteorológicas para concentraciones más altas de PM2.5 en un distrito llamado Fairbanks, que está a la zona oeste de Alaska. Entonces, el periodo de estudio de esta investigación corresponde a 10 años, de 1999 al 2009. Y realizan o tienen como área de estudio el techo de un edificio ubicado en este distrito que les comento, Fairbanks, o no sé cómo se pronuncia, creo que lo estoy pronunciando mal. Entonces, podemos ver aquí que esta franja, esta es la variación temporal mensual de las concentraciones de PM2.5. Acá corresponde a noviembre, diciembre, febrero y enero. Entonces, vemos que esta franja discontinua, ellos la nombran con estas siglas, NAAQS, pero básicamente es un ECA que lo utiliza Alaska, que corresponde a 35
microgramos por metro cúbico. Vemos que en estos meses, el mes que excede en mayor cantidad de días el estándar de calidad corresponde a junio y corresponde a febrero. Aquí también tenemos una excedencia, pero no tan marcada como este mes y como este mes. Entonces, podemos ver que los meses de invierno, que corresponden a junio y a febrero, están condicionando valores más altos y mayor excedencia del estándar de calidad para Alaska, bueno, para este distrito de Alaska. Y bueno, aquí también presentamos un gráfico muy peculiar, la primera vez que veo un gráfico así, donde nos representa estas formaciones cónicas y estas cilíndricas. Ambas corresponden a noviembre, esta es igual a diciembre, ambas corresponden a enero y a febrero. Ahora, estas figuras cónicas nos representan a la cantidad de días, la cantidad de eventos que han excedido al ECA correspondiente a Alaska, correspondiente a 35 microgramos por metro cúbico. Y esta figura cilíndrica corresponde a la cantidad de días con inversión térmica promedio, ¿no? Para distintos años, 2014, 2004, 2005, así hasta el 2009. Entonces, acá gráficamente podemos deducir algo, que vamos a identificar este cono que tiene mayor elevación y este también. Vamos a ver que estos dos conos están asociados a eventos más recurrentes de inversión térmica. Este conito de acá, que corresponde a 2005-2006, está asociado con mayor cantidad de inversiones térmicas. De la misma manera acá. Ahora, una de las conclusiones importantes de este artículo es que concentraciones altas de PM2.5 están condicionadas a viento tranquilo, es decir, viento flojo, viento en calma, temperaturas muy bajas, menores a 20 grados centígrados, como es en el caso de Alaska, condiciones de inversión térmica superficial de varios días. Como lo mencionaban en este artículo, voy a retroceder un momento, aquí en Estados Unidos Occidental, que los mayores valores de PM2.5 registrados en inversiones térmicas prolongadas. Y acá también aseguran lo mismo. Condiciones de inversión térmica superficiales de varios días. Ahora también mencionan que estas condiciones son importantes para tener altas concentraciones de PM2.5, pero no son las condiciones únicas que se deberían monitorear o tomar en cuenta, sino también que la atmósfera tiene que estar suficientemente seca y fría para tener condiciones altas de PM2.5. Y una información que también tiene importancia es esto. Las inversiones térmicas con base dentro de los 100 metros, es decir, las inversiones térmicas más cercanas a la superficie, aumentan la probabilidad de excedencias de PM2.5. Esa es la información que se tiene de Alaska. Ahora este es un estudio ya más químico, más morfológico del PM2.5 que se hizo en China. Este estudio tiene algo peculiar, porque en ninguna parte del artículo mencionan el área de estudio. Y es algo que me llamó la atención. Entonces acá se presenta esta figura. La figura A representa a una fotografía realizada por microscopio electrónico de barrido para una muestra de PM2.5. Y la figura B y la figura C corresponde a imágenes tomadas por un microscopio electrónico de barrido de una partícula con superficie plana y una superficie rugosa. Entonces acá podemos discretizar que la morfología del PM2.5 también tiene varios tipos, ¿no? Tenemos la plana, tenemos la rugosa. Y acá podemos ver que le hicieron un zoom a una de las partículas de PM2.5 que eran ricas en hierro, menciona el artículo. Esta figura que estoy indicando con el puntero
corresponde al agregado de hierro del material particulado. Ahora, acá no todas la composición de PM2.5 va a tener una formación de esta manera, circular, sino que puede tener una composición muy compleja, muy variada. Entonces, acá también se menciona, o se muestra otro gráfico, ¿no? Que son las propiedades mecánicas de partículas PM2.5, pero ahí acá es medida con un microscopio de fuerza atómica. Acá vemos los resultados, ¿no? La figura A y la figura B. Tenemos la figura A corresponde a una superficie plana, entre comillas, bueno, ellos la denominan plana, y la B una superficie rugosa. Y acá tenemos una imagen de un agregado de hollín. Hollín es también considerado como black carbon, como carbono negro. Y vemos la alta rugosidad superficial que tiene este hollín. Ahora, las conclusiones más resaltantes de este paper es que asocian la alta rugosidad del material particulado con una alta capacidad de adherencia. Es decir, a mayor rugosidad de PM2.5, su adherencia va a ser mayor, por lo tanto, su composición química va a ser mucho más compleja. Entonces, esto es una explicación de por qué en cada lugar del mundo hemos visto una composición química distinta, debido a la rugosidad que podría presentar el PM2.5 en estas localidades. Y bueno, ahora finalmente, este es un estudio de la relación entre el carbono negro o black carbon y ¿qué significaba esto? Es la capa límite atmosférica. Este es un estudio que se hizo del 2014 al 2016, ¿no? En Wuhan, esta parte de China que está siendo muy estudiada ahora último. Y ellos presentaron cuál es la dinámica del black carbon, que es uno de los principales componentes de PM2.5, y la capa límite atmosférica, que vamos a llamarla inversión térmica a partir de ahora. Entonces, acá vemos el comportamiento estacional del black carbon promedio. Entonces, vemos que en las estaciones del año, el invierno corresponde a valores más altos de black carbon. Y esto lo podemos reflejar con el comportamiento de la inversión térmica, con la capa límite atmosférica, que para valores más altos de black carbon tenemos inversiones térmicas más cerca a la superficie, es decir, una altura menor. Acá tenemos aproximadamente una altura de 600, más o menos 600 metros aproximadamente. Entonces, soltamos la premisa de inversiones térmicas más cercanas a la superficie va a implicar valores aún más altos de PM2.5. Y eso también lo podemos reflejar en esta gráfica. Tenemos esto es un comportamiento del perfil de temperatura. Tenemos dos perfiles. Este de la figura, bueno, acá me olvidé poner la descripción de la figura, pero este corresponde a un perfil A y esto corresponde a un perfil B. Entonces, este perfil A, por la formación que tiene una inversión térmica, que es esta parte, donde que la temperatura está ascendiendo hasta aquí y luego sigue su comportamiento normal, que es descenso. Entonces tenemos que este aumento está tiene una mejor formación en esta parte del gráfico. En cambio, en el otro escenario tenemos una inversión térmica, pero más débil. Entonces ellos asocian que esta inversión térmica, este perfil de temperatura de la atmósfera, que se traduce a una inversión térmica más pronunciada, está asociada con valores de black carbon mayores a 5 microgramos por metro cúbico. Es decir, inversiones térmicas más profundas o más fuertes, se podría decir, se asocian con valores más altos de black carbon. Y inversiones térmicas más débiles se asocian con valores menores a 5 microgramos por metro cúbico de black carbon. Ahora
vamos a ver la asociación del viento y el black carbon, y el viento y la inversión térmica, o la capa límite atmosférica. Vemos que la coloración más negra o más rojiza corresponde a valores más altos de black carbon. Y la rosa de viento, el píxel que tiene el valor más alto, corresponde a este cuadradito. Entonces, valores más altos de black carbon también están asociados a valores más bajos de viento. Y tiene una predominancia o tiene una asociación de valores más altos de black carbon con vientos del noreste. De repente, en el área de estudio, en el lado noreste del área de estudio, tenemos una fuente de emisión que está aportando contaminantes a la zona del área de estudio. Y aquí también vemos que la asociación del viento y la capa límite atmosférica, o inversión térmica la estamos llamando, que tiene una relación con vientos ligeramente más flojos, ¿no? Acá tenemos los valores más altos de la altitud de la capa de inversión térmica, ¿no? Que corresponde a 3 kilómetros, por ejemplo, aquí. Entonces, las inversiones térmicas más altas, gráficamente podemos decir que está asociado a vientos ligeramente más débiles. Y también tienen una buena asociación con los vientos del noreste, la formación de la capa límite atmosférica, como podemos ver aquí gráficamente. Y finalmente, aquí tenemos la relación que hay entre el black carbon y la capa límite atmosférica o inversión térmica. Vemos que los mayores valores de black carbon que corresponden a esta zona de aquí están asociadas a inversiones térmicas más bajas, con una altitud menor incluso a 500 metros. Entonces, inversiones térmicas más confinadas a superficie propician valores más altos de black carbon. Y de la misma manera, para el PM2.5. El PM2.5 no tiene un comportamiento tan pronunciado como el black carbon, pero sí podemos resaltar aquí que los valores más bajos de PM2.5 están asociados con inversiones térmicas más altas. Es decir, mientras más alta sea la inversión térmica, la concentración o la repercusión que tiene a la concentración de PM2.5 va a ser menor. Y ya para terminar, quería comentar que el black carbon también puede ser considerado como un PM1.0, y actualmente no está siendo estudiado en Lima, o bueno, según lo que yo he revisado, no está siendo bien estudiado, pero debería ser estudiado debido a que es considerado uno de los contaminantes climáticos de vida corta, así se le llama. También está el metano y no recuerdo qué otro contaminante más. Y este contaminante debería tener mucha atención por parte de los investigadores, porque es importante para evaluar el calentamiento global, debido a que, como comenté en el inicio, tiene una capacidad absorbente de calor muy significativa. Entonces, si alguien se anima, yo recomiendo que investigue más sobre este contaminante, ¿no? Que es el black carbon. Y bueno, eso es todo. Alguna bibliografía no llegué a poner toda, pero cualquier cosa me escriben o me avisan y les paso la bibliografía que tengo. Eso sería todo. Gracias. Bueno, por ahora vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas. Lo pueden escribir mediante el chat, o si no, pueden activar sus micrófonos. Hola, Steven. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Steven? Te habla Ricardo. Tengo una consulta. Excelente la charla de hoy día. Es respecto al índice de calidad del aire que presentaste, creo que al inicio. Este índice de el INCA está bajo, digamos, ha sido emitido en el 2016, y el ECA, que se toma en consideración, creo que es del año 2014. ¿Sabes si aplica, digamos, al nuevo ECA que ha salido, que es reciente del 2017 y que se está manejando últimamente? Sí, lo que pasa es que en el Decreto Supremo del MINAN de 2016
Ujú. Hicieron el documento. Un momento, incluso aquí le puse este nombre, borrando el valor que tenía antiguamente. Ya bueno, acá tiene un valor de 25, pero Ajá, están usando este estándar de calidad porque el ECA para PM2.5 de 24 horas, para ese entonces era 25. Pero claro. si actualmente hemos visto que ha cambiado un valor de 50, entonces simplemente aquí de 25 lo cambiamos a 50 y no hay ningún problema. Pero entonces, ya, entonces no, si yo hago, digamos, en base al nuevo EK, no habría inconveniente. O sea, no es No, necesario, digamos, que haya otros valores que varíen, ¿no? no, incluso puedes probar los valores, probando, no sé, un valor de 51, te va a dar que la calificación es mala. Ya, correcto. Sí, entiendo. Ya. Y una consulta más, es respecto en ambientes cerrados, no como material particulado. Por ejemplo, no sé si hay estudios ahora con el tema del coronavirus y aislamiento en centros hospitalarios, por ejemplo, y todo eso, ¿se está tomando algún tipo de evaluación o monitoreo? Bueno, quizás eso más compete al DIGESA, pero ¿has llegado, digamos, a conocer algún tipo de informes o qué políticas nacionales está haciendo en cuanto al tema de calidad del aire? Eh, bueno, hoy día a horas de la mañana nos compartieron un artículo que hablaba sobre este tema que mencionas, ¿no? La afectación que hay en interiores de contaminantes y de temperatura, humedad, etcétera. No he llegado a leerlo, pero lo que te podría decir sobre el PM2.5 es que si uno está expuesto a altas concentraciones de PM2.5, su organismo, en cuanto al sistema respiratorio y cardiovascular en general, va a verse afectado. Entonces esta persona va a ser más propensa a contraer el virus porque su organismo está más débil. Eso es lo que te podría decir, pero la investigación que nos compartieron hoy día no llegué a leerla exactamente. Podríamos compartirla. Claro, entiendo. Ya. Muchas gracias más bien por las respuestas. Nada, Ricardo. Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta de Carol que dice, ¿cómo se mide el déficit de calor? A ver, vamos a esa. ¿Dónde está? Ya, el déficit de calor exactamente, tendría que revisar el artículo para ver cómo es que lo han calculado, pero es un algoritmo simple que realiza, tomando en cuenta las temperaturas en distintos niveles, tomando en cuenta la presión parcial de vapor de agua, si no me equivoco también la presión en aquel nivel. Pero tendría que revisar el artículo y te paso la ecuación para que te des cuenta cómo es que se calcula. No es algo complicado. Ya. Tenemos otra que dice, ¿la concentración de material particulado 2.5 en la atmósfera puede afectar cuando haya precipitaciones? Aquí mencioné que la precipitación tiene una asociación negativa con el PM2.5 y esto se explica de la siguiente manera. Tenemos que, ahí les explico de esa manera. Cuando tenemos en algún lugar, tenemos bastante polvo. Entonces, si nosotros vamos con alguna manguera o no sé, algún balde de agua, agregamos agua a todo este ambiente que está lleno de polvo, entonces el polvo en el ambiente va a disminuir. Entonces, analógicamente es lo mismo para la precipitación. A mayor precipitación, la concentración de PM2.5 va a ser menor, según este paper de Estados Unidos. Ya. Tenemos una última pregunta de Jessica que dice, ¿en qué se diferencia en que algunos países haya predominado el azufre en material particulado 2.5 y en otro país el sulfato? Si te das cuenta, Jessica, el sulfato tiene como elemento al azufre, pero lo que sí entiendo tu idea, te explica más o menos con esta investigación de China. Una morfología de PM2.5, es decir, una morfología más rugosa o menos rugosa, va a condicionar
qué tan adherente es el PM2.5 para coger distintos elementos o distintos elementos químicos, mejor dicho. Entonces, si tenemos en una localidad PM2.5 con una alta rugosidad, entonces lo más probable que se espere es que tenga una composición química mucho más compleja que una zona con PM2.5 con baja rugosidad. Entonces, yo creo que se debe más a eso, de que la diversa composición química del PM2.5 se debe a la característica de rugosidad que tiene. Ya. Y para terminar, Carito dice, ¿Cenami tiene equipos monitores de Black Carbon? Exactamente, Black Carbon no, pero sí tiene para medir PM1.0, o sea, incluso más fino que el PM2.5, pero tengo entendido que no realiza mediciones. Ya, genial. Entonces le doy pase ahora a mi compañero Bruno para que haga el cierre. Bueno, excelente charla, Steven. ¿Algunas palabras que quieres decir para finalizar la charla? Bueno, gracias a los presentes por haber estado y haber escuchado. Ha sido un bombardeo de mucha información, pero bueno, esa era la idea de la charla, que se alimenten de toda la información que había aprendido, había recopilado, y espero de que haya sido muy útil para su formación o para alguna inquietud que hayan tenido, y que sirva para que se animen a hacer investigaciones en torno a la calidad del aire, ¿no? Porque como vemos es un tema bien tocado y que debería seguir con esa importancia que tiene, sobre todo en Perú. Me gustaría que alguien se anime a investigar cosas sobre el Black Carbon.